Poderoso el Señor. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí en la Escuela Dominical. Saludamos como siempre a los pastores allá en México, en Cuba, en Santo Domingo. Le enviamos un abrazo. Y como nosotros decimos, lo amamos de gratis, ¿verdad? Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Hoy seguimos todavía con el tema familiar. Creo que el domingo sí lo terminamos. El domingo que viene vamos a hablar sobre la disciplina en el hogar. Y entonces, hoy vamos a estar hablando de la comunicación familiar y vamos a buscar Proverbios capítulo 15, verso 23. Proverbios 15, 23. ¿Estamos? Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Nos presentamos delante de ti para que seas tú, Señor, obrando en nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Yo me pongo como instrumento en tus manos para que seas tú dándome palabras, Señor, y sea la portavoz, la vocero, Señor, de tu palabra en esta mañana. Bendice a cada uno de los hermanos que aquí se encuentran, los que están de camino, Señor. Tráelos con bien, ponlo bajo tus alas, porque es el único lugar donde ellos están seguros, Dios. Padre, que todos unánimes podamos recibir la enseñanza y más tarde alabar y glorificar tu nombre en espíritu y en verdad. Yo pongo mis limitaciones en tus manos, Señor, porque yo sé, Padre Santo, que en ella tú te engrandeces, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Fíjense, aquí hay dos expresiones. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y yo voy a tomar primero este pensamiento, vamos a desglosar este, y luego vamos a desglosar el segundo que dice, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Pero yo quiero comenzar definiendo qué es comunicación. Y comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor, que es el que habla, y el receptor, que es el que escucha. En este proceso, además del emisor y el receptor, o sea, además del que habla y el que escucha, participan diferentes elementos. Y es importante que nosotros prestemos atención cuáles son estos elementos. Porque muchas veces, hermano, y desde que comenzamos a dar clases en la escuela dominical, yo siempre he hablado del body language, ¿verdad? De nuestra forma de hablar con el cuerpo, que muchas veces no va de acuerdo a lo que dice la boca. Y entonces hay personas que nos dejamos llevar más por lo que no se dice que por lo que escuchamos, ¿verdad? Y entonces, en la escuela, cuando uno toma la clase de lectura, hay un principio que se llama leer entre líneas. Leer entre líneas es captar el mensaje que está oculto dentro de lo que usted está leyendo. Y ese es el body language. Es ese mensaje oculto que no queremos enviar, que lo queremos tapar, pero el cuerpo nos delata. Amén. Así que, ¿cuáles son estos diferentes elementos que entran dentro de la comunicación? Número uno, el código. El código es el lenguaje utilizado. La milicia tiene un código.
¿Verdad que sí? ¿Alguien sabe cómo se llama el código que usa la milicia? Que se mandan mensajitos secretos a través de soniditos, ¿verdad? Eso es un código. Y nuestro lenguaje también se conoce como un código. ¿Por qué? Porque a veces enviamos mensajes, hermanos, ocultos. Y pensando, y muchas veces lo hacemos sin querer. Pero la palabra no se equivoca cuando dice que de toda cosa guardada, ¿verdad? Guarda tu corazón porque de él. Y muchas veces tenemos cosas en nuestro corazón que no queremos decir con nuestra boca. Pero todo nuestro cuerpo lo deja claro. Amén. Lo otro es la retroalimentación o el feedback. ¿Qué es la retroalimentación o el feedback? Es la respuesta que se va a tener cuando usted envía el primer mensaje. O sea, yo hablé, el feedback es lo que recibí para atrás una vez abrí mi boca. Ahora bien, ¿sabía usted que el 7% de la comunicación dentro de la familia es y está en el contenido? O sea, en lo que estoy diciendo. Es el 7% lo que entra dentro de la comunicación. El 38% de la comunicación, la importancia de la comunicación está en el tono de voz. Fíjese, el 7% de importancia está en lo que usted dice. El 38% de la importancia de la comunicación está en el tono de voz. Y el 55% de la importancia de la comunicación está en las señales que usted envía cuando usted está hablando. Con la expresión facial, cómo te sentaste, cómo te paraste y tus movimientos con las manos y el cuerpo. El 55% de importancia. Sin embargo, si usted está viendo las estadísticas que le estoy dando, los números que le estoy dando, lo que usted dice no es tan importante. Es cómo lo dice y cómo su cuerpo lo expresa. Eso es lo que es importante. Porque estas dos últimas cosas son las que va a determinar la respuesta que usted va a recibir. ¿Usted vio? Y tenemos que tener mucho cuidado en la comunicación, hermano, dentro de la familia. Porque muchas veces no nos sabemos comunicar, aunque hablemos. Aunque hablemos. Salomón dijo y escribió una vez en Proverbios capítulo 15, verso 1, que la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el enojo, ¿verdad? El coraje, el furor. Por eso le estamos diciendo que no es tan importante lo que usted dice, sino cómo lo dice y cómo lo expresa a través de su cuerpo. Yo los otros días hablaba con un estudiante y le decía que hace mucho tiempo atrás, no voy a decir cuánto para que no me saquen la edad, pero hace mucho tiempo atrás había una situación con una persona dentro de la iglesia y teníamos, cierta confianza y la persona quería arreglar la situación. Pero va donde mí y me dice, bueno, estoy aquí, ¿qué es lo que hay? Ya ahí me dijo todo, hermano. ¿Usted cree que no? Ya el body language me dijo que ella no viene en términos de arreglar la situación. Sino, ¿verdad que sí? Ahora, yo que recibí el mensaje oculto, determino cuál va a ser mi respuesta y determino en qué tono voy a enviar la respuesta. ¿Usted vio?
No es tanto importante el primer mensaje, lo importante es el segundo. Lo que el receptor captó. Porque si en Puerto Rico dicen que para pelear se necesitan ¿cuánto? Dos. ¿Verdad que sí? Ahora bien, si Guadalupe me dio yo decido cómo contestarle a Guadalupe. Y si yo le contesto a Guadalupe con la misma actitud, ¿qué va a pasar? Nos vemos en el parking. ¿Verdad que sí? Por eso es que Salomón dice, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el coraje. Si yo contesto para atrás con la misma actitud, ¿qué va a pasar? La otra persona va a querer demostrar que es más fuerte que yo. Y va a tener que una tercera respuesta. Exactamente. Y la otra, si está en la misma posición de demostrar que es más fuerte, va a dar otra respuesta más y mucho más fuerte. Y cuando vengamos a terminar, hermano, hemos perdido la comunión, la bendición, la salvación, todo lo hemos perdido. En una cosa que quizás fue un malentendido o fue una sencillez. Y muchas veces estas cosas pasan dentro del matrimonio. Con la pareja, con los hijos y con los que me rodean. Y no hay cosa más hiriente que una expresión mal dicha en el momento menos indicado. Porque hay palabras, hermanos, que hacen más daño que un golpe. Y entonces tenemos que tener cuidado. Recuerden que la palabra dice que tenemos que cuidar el que no llevemos a nuestros hijos a ¿qué? A enojo. Y a veces el tono que yo utilizo para hablarle a mis hijos causan en ellos coraje. Coraje porque no nos pueden contestar para atrás. Coraje por el tono que utilicé. Coraje porque fui muy rápido al hablar y no lo escuché primero. Y esas son cositas, hermanos, que se van guardando en los corazones de nuestros hijos, pero también de nuestras parejas. A veces estamos tan enojados con la pareja, hermanos, que la realidad es que cuando hablamos lo que queremos es herir. Es causar daño. Es causar dolor sin medir consecuencias. ¿Y qué está pasando, hermano? Vamos que haciéndole pequeños tajitos, ¿verdad?, al corazón. Y lo ponemos a sangrar de chispito a chispito, de gota a gota. Y cuando venimos a ver, hermano, ya ese corazón ni siente ni padece. Está de piedra. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. En una comunicación es muy importante entender que el curso de su conversación surgirá por cómo la persona responde. No necesariamente, hermano, las broncas comienzan con el primero que habló. Comienzan con el que contestó. Si el que contestó no estaba bien puesto en donde debe estar y su respuesta fue tan agresiva como lo primero que llegó, y muchas veces ni lo primero que llegó es agresivo, es que ya yo estoy a la defensiva. Y sin importar lo que me digan y cómo me lo digan, yo me voy a defender. Por eso es que es más bonito que el refrán que dice, calladito, me veo más bonito. ¿Verdad que sí? Porque, hermano, no siempre que alguien venga a hablar con usted sea el momento preciso para dar respuesta. Y el hecho que usted se quede callado frente a una situación como esta, lo hace pasar a usted como sabio.
Porque la Biblia dice que aún el necio cuando calla, se le cuenta por sabio. Y entonces tenemos, hermano, que aprender que cuando yo estoy de mal humor, lo mejor es no abrir la boca. Lo mejor es no abrir la boca, hermano. Porque cuando estamos heridos o molestos, abrimos la boca y lo que queremos es dañar. Lo que queremos es compartir el dolor, el enojo, el coraje que yo tengo. De alguna manera yo quiero que tú lo sientas. Dice, si usted quiere arreglar una situación o un malentendido con quien usted cree que tiene el problema, y aunque su intención sea provocarlo, su respuesta determinará si ahí terminó el problema o va a seguir y va a seguir aumentando. ¿Usted vio? Por eso es que dicen, por ahí dicen que el que da primero da 2 veces. Es el segundo. Si el segundo da, va a dar más fuerte. ¿Por qué? Porque este es el que va a provocar que el problema se haga más grande. Y muchas veces nosotras las mujeres, en nuestros hogares, porque yo estoy hablando a familia, en nuestros hogares somos las que por lo general no nos quedamos calladas. Y como nos molesta que no nos contesten para atrás. Alaba. Nos molesta que no nos conteste para atrás. Y somos insistentes. Pero dime, Heriberto, dime. Y quizás Heriberto está callado para no ofender a la princesa, pero la princesa está aquí. Pero contéstame, ¿por qué no me dices? Dímelo. ¿Verdad? Porque no nos gusta quedarnos calladitas. Por lo general ellos se callan y se van, y más nos enojamos si se callan y se van. Sí. Sí, es que es así. Lucas 20, 26 dice, y vaya conmigo a Lucas capítulo 20, verso 26. Dice Lucas 20, 26, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillosos de su respuesta, ¿qué hicieron? Callaron. Y aquí Jesús estaba hablando a la multitud y enviaron unos hombres para que le provocaran, para que le hablaran a Jesús, para que le hicieran preguntas, para provocar a Jesús a hablar. ¿Para qué? Para, de acuerdo a lo que Jesús contestara, ellos accionar. Llevárselo preso, entrarle a pedrada, lo que tuvieran que hacer según lo que Jesús contestara. Y estaban hablando del tributo al César. Y van con la intención del corazón dañada y le preguntan a Jesús, ¿qué tú crees de los atributos al César? ¿Hay que pagarlo? Ellos estaban esperando el que Jesús dijera no y negara lo que era establecido por la ley de César, ¿verdad? Pero Jesús, viendo la intención del corazón, y yo le voy a decir una cosa, hermano, no porque era el Hijo de Dios iba a saber escudriñar. No hay que tener don de discernimiento, hermano, para usted darse cuenta cuando alguien tiene problema con usted. No hay que orar por discernimiento. Y aquellos hombres fueron con una actitud donde Jesús, y Jesús rapidito, mira, de lejos los captó. Y le dijo, bueno, pues das a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios.
Y toda aquella multitud que estaba viendo lo que estaba pasando, inclusive aquellos hombres que fueron enviados para provocar a Jesús, dice la palabra que con la respuesta que dio Jesús se quedaron callados. Callados. ¿Por qué, hermano? Porque la pelea no le empieza el primero que habla, sino el que contesta al que habló. Y Dios nos está diciendo, no siempre hay que hablar para atrás. Tenemos que aprender a callarnos más. Yeah. Una respuesta sabia puede detener, hermano, cualquier conflicto o cualquier intención. Así que Lucas 20:26 pudiera convertirse en un primer principio bíblico de la comunicación entre parejas, entre padres e hijos o entre cualquier relación. Primer principio. Si no sabes dar una respuesta sabia, calla. Si no sabes dar una respuesta que edifique, calla. Porque muchas veces, hermano, le echamos la culpa ¿a quién? A Satanás. Y quizás él está allí en las profundidades del infierno tomando café. Y nosotros provocando. Ya. Tenemos que aprender, hermano, a detener situaciones. Nos deja claro que la primera reacción frente a una conversación va a determinar si usted duerme en el mueble o en el cuarto. Va a determinar si su hijo o su hija va a querer seguir viviendo en su casa o va a querer salir corriendo de su casa. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. Y a veces como padres no estamos 100% seguros de que tenemos la razón. Y como él es el hijo, se tiene que someter porque yo soy mami o yo soy papi. Y mami y papi nunca pierden. Pues es importante que reconozcamos que sí, muchas veces perdemos. ¿Sabe por qué? Porque un papá que explota rapidito es porque no escuchó bien. Y cometemos errores muchas veces porque no tenemos la capacidad de escuchar la necesidad de nuestro hijo o de nuestra hija. Y entonces tenemos que aprender a sentarnos y hablar menos y dejar que nuestros hijos hablen. Pero a veces nuestros hijos, hermano, como saben que explotamos como petardo el 4 de julio, prefieren quedarse callados. Y cuando papá y mamá no saben escuchar a los hijos y no saben quedarse callados cuando ellos hablan, ¿saben qué van a hacer sus hijos? Van a buscar a alguien más que los escuche. Y ese alguien más no necesariamente es la mejor persona para aconsejarle. ¿Usted vio? Entonces tenemos que aprender, porque somos mamá y papá, no las sabemos todas. Porque somos mamá y papá, mis hijos tienen que aceptar lo que yo digo como un hecho. Porque estamos violentándole, hermano, sus derechos. Y cuando hablo de derechos,
No estoy hablando a nivel legal. Estoy hablando también a nivel espiritual, donde solamente Dios puede tratar el libre albedrío y lo respeta. Dentro de la comunicación familiar, para que sea efectiva, y efectiva quiere decir que cumpla el propósito por el cual usted está hablando, debe existir 5 cosas o 5 ingredientes. Número 1, respeto. Ellos son mis hijos. No importa, hermano. Sus hijos merecen un respeto y usted tiene que ejercer ese respeto. Su pareja merece un respeto y usted tiene que someterse a eso. Porque el respeto, el doctor no lo da por factura médica. El respeto se gana. ¿Y cómo yo gano el respeto de los que me rodean? Respetando primero. Si yo soy una irrespetuosa, los que están alrededor mío, ¿cómo me van a tratar? De igual manera o peor. Número 2, aceptación. ¿Por qué aceptación? Y después lo vamos, hermanos, a explicar uno a uno. Tolerancia. La tolerancia es paciencia. Integridad y amor. 5 ingredientes que necesita la comunicación familiar. Si no hay amor. Y vamos a Éxodo capítulo 3, versos 5 al 6. Que yo le voy a traer un ejemplo, hermano, de una conversación que hubo entre 2 personas y estos 5 ingredientes estuvieron ahí. Éxodo capítulo 3, versos 5 al 6. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, santo es, o tierra santa es. ¿Qué estaba pasando allí? Allí pasaba que Dios estaba interesado en hablar ¿con quién? Con Moisés. Y lo primero que hizo Dios fue que captar la atención de Moisés. Y puso una zarza a arder en fuego y no se consumía. ¿Usted cree que Dios hizo eso nada más porque estaba aburrido en el cielo? No, hermano. Él quería captar la atención de Moisés. Y él sabía que si hacía algo tan sobrenatural, Moisés iba a causar en él ¿qué? Curiosidad. Y Moisés solito, nadie lo iba a empujar, solito. Miren que a Moisés ni lo llamaron. Fue a ver, oye, ¿por qué no se consume? Déjame ir a ver qué pasa. Hermano, cuando queremos hablar con la pareja o con los hijos, capte su atención primero. Que lo miren a los ojos. Capte la atención o de la pareja o de los hijos. Porque si usted no capta la atención de ellos, usted se va a matar hablando. Y ellos van a estar aquí, bla, 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 bla. Qué lindo el pajarito, la mariposita se fue por allá. No les va a prestar atención. Sí, bueno, yo tengo la edad que tengo, pero yo por ahí pasé. Yo no nací grande. Si usted no capta la atención de la persona con quien usted la va a hablar, sencillamente no va a haber un buen receptor. Exactamente. Fíjense que Moisés llega al lugar y ya va para encima y el Señor le dice, párate ahí. Es necesario que te quites los zapatos. Porque tú no vas a entrar a cualquier sitio. Tú vas a entrar ante la presencia de Dios Padre. ¿Y qué hizo Moisés?
Pero si me quito los zapatos me voy a ensuciar los pies y después, ¿qué voy a hacer? Que llego con pies sucios a casa. No, hermano, eso no fue lo que dijo Moisés. Él rapidito se quitó los zapatos. Él reconoció la autoridad de quien le hablaba. Respeto. Cuando su pareja o sus hijos conocen la autoridad de quien le está hablando, automáticamente sale de sí que respetar. Pero yo no considero autoridad a uno que sea más grande que yo, si no se ha ganado esa autoridad. ¿Me entendió? Y Moisés rapidito se quitó los zapatos, reconociendo que había una autoridad suprema que le quería hablar. Y fíjense que primero captó la atención, segundo estableció respeto y luego comenzaron a hablar. Y si usted ha estudiado ese momento donde Moisés fue llamado por el Señor, usted se va a dar cuenta que estos 5 ingredientes estuvieron ahí. El amor, cuando le dijo, te he escogido para que saques a mi pueblo y lo liberes. Por amor a su pueblo, fue que Moisés fue escogido. Integridad, cuando Moisés le dijo, es que yo soy tartamudo. Reconozco mis limitaciones. Ahí está el reconocimiento. Reconozco mis limitaciones. Y yo no puedo oír hablar porque yo soy tartamudo. No voy a hacer el trabajo bien que tú me estás poniendo. Usted vio cómo en esta conversación entre Dios y Moisés se cumplieron los 5 ingredientes de una comunicación efectiva. ¿Y usted sabe por qué fue efectiva? Porque al final Moisés hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y eso es una comunicación efectiva. Cuando al final sucede lo que desde el principio se quería arreglar. Aceptación o reconocimiento. Tus emociones y o tu estado de ánimo pueden afectar el curso de la conversación. El aceptar cómo te sientes y el aceptar cuál es tu verdadera intención puede ser el paso fundamental para no ofender al que te escucha. Fíjese lo que dice Santiago capítulo 3 verso 2. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Una persona, hermano, que sabe callarse ante un momento fuerte como ese, es una persona que puede controlar sus emociones, tiene control de sus emociones. Es una persona que tiene control de sus sentimientos. Es una persona que tiene control de todo su ser. Porque para yo quedarme callada frente a una pregunta o a una palabra que viene con intenciones, hermano, es capaz de romperme a mí. Pero si yo soy controladora de todo mi ser, yo doy testimonio de Cristo en mi vida. Pero a veces, hermano, nuestras emociones están tan locas y tan locas y tan locas que no tenemos control de ellas. Por eso no sabemos usar la paciencia cuando es necesario. Por eso no sabemos usar el amor cuando es necesario.
Por eso no sabemos utilizar la tolerancia cuando es necesario. Por eso no podemos utilizar palabras de arrepentimiento, de perdón, cuando es necesario. ¿Por qué? Porque sencillamente Santiago nos está enseñando que el que habla y ofende es porque no tiene control de sus emociones, ni de sus sentimientos. Aquel que se queda callado ante la palabra dura, ese controla su ser. ¿Usted vio? El reconocer tus emociones y rencores que puedes decir, cosas hirientes y ofensivas, te ayudará a evitar que las digas. Si a usted vienen con una actitud, hermano, o no hay que llegar ni con la actitud, usted simplemente no está en el mood. Usted no está en el día. Todos pasamos por días difíciles, ¿verdad? Y no todo el tiempo estamos con la sonrisita, y yo menos. A mí no me enseñaron a reírme, pues no me río. Y no siempre estamos, hermano, en ese mood. Lo más prudente es, nadie mejor que usted para usted conocerse. Usted puede estar al lado de su pareja 50 años y no conocerla. Pero que usted mismo no se conozca, ahí hay un problema serio. Entonces, si yo me conozco y reconozco que soy de mecha cortita, que cualquier cosa que me dicen me pone a mí, ya tú sabes. Entonces, hermano, es mejor yo decirle a mi hijo o a mi pareja, ¿sabes qué? Este no es el momento. ¿Podemos dejar la conversación para más tarde? En estos momentos yo estoy molesta. En estos momentos yo estoy dolida. En estos momentos yo estoy herida. Y lo que pueda decirte te puede dañar. Y porque te amo, no quiero dañarte. Cuando yo esté más tranquila o más tranquilo, yo te voy a decir y hablamos. Lamentablemente no pasa así. ¿Por qué? Porque aún no tenemos control de nuestras emociones. Y el Señor nos está diciendo a través de Santiago, es importante que tú controles tus emociones. Porque si tú controlas tus emociones, controla esta. La que quema un bosque solita. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la tolerancia o paciencia. Cuando en la comunicación familiar no hay comprensión y cada cual jala a su lado buscando culpables, responsables, es porque carecen de tolerancia o paciencia. Y por lo general, hermano, nuestras conversaciones no son para arreglar el problema, es para buscar de quién fue la culpa. ¿Para qué? Porque el yo decidir que tú fuiste el culpable, tengo razón y yo misma me estoy dando la razón. ¿Para qué? Y para ofender, y para romper, y para dañar. ¿Ok? Y mire lo que dice Efesios capítulo 4. Los versos del 1 al 3. Efesios 4 del 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, hermano, si no hay paciencia conmigo, en mi casa no va a haber paz. Y si yo no soy paciente y mi pareja tampoco lo es, esto se convertirá en un ring de boxing muy pronto.
Si yo no tengo paciencia y mi hijo tampoco la tiene, yo le voy a hablar fuerte a mi hijo me va a hablar fuerte a mí para atrás, y como yo soy mamá, puedo agredirlo, causándole aún mucho más. ¿Alguien tomó? Dígame. Sí, bueno, es como usted nos dice, o sea, es la actitud con que tome uno el momento, las palabras, la ocasión. Creo que todos, yo al menos en el tiempo que he estado yo conviviendo con mi esposa, no digo que no hemos tenido problemas, pero o sea, cuando uno jala, el otro afloja. Entonces hay veces que ella para, hay veces que yo paro. Entonces sí hemos tenido problemas, pero los hemos resuelto. Caso muy diferente que ya le he comentado por varias veces, el de mi hermano y mi cuñada, mi hermano menor. Los dos son explosivos, los dos son agresivos, los dos no refrenan su lengua, es un campo de batalla. Entonces ahí no hay forma de refrenarse, no se refrenan en frente de los hijos, no se refrenan en frente de mis padres, no se refrenan en frente de nadie. O sea, ya se perdieron totalmente el respeto. Entonces es la actitud que tome uno en el momento del problema, porque ellos dos, o sea, sinceramente yo digo, hay personas que no fueron, que no están preparados para el matrimonio. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos quiere cooperar. Ninguno de los dos quiere cooperar, porque ella en su forma de ser como es, y él en su forma de ser como es, agresivo, no van para ninguna parte. Entonces hay que refrenarse. Mire, siempre el más maduro, el más espiritual, es el que va a ponerle corte a la conversación. El inmaduro es el que va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir hasta que se forma allí. Y él dijo algo muy importante. Y se comportan así delante de los hijos. Y nos preguntamos, cuando los hijos llegan a cierta edad que se rebelan, ¿pero por qué? Si yo lo he hecho todo, pero están cansados de escuchar a mamá y a papá peleando. Y no tan solo peleando, diciéndose palabras ofensivas. Mira, hermano, no hay cosa que provoque más ira y daño en el corazón de un hijo que ver a papá y a mamá faltarse el respeto, decirse cosas ofensivas y peor aún después abrazarse y besarse. Con esa actitud usted le está enseñando a su hijo que él puede romper cuando le dé la gana, a quien le dé la gana, y seguir caminando como si nada hubiese pasado. Y eso guarda coraje en los corazones de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nos ven peleando, cuando nuestros hijos nos ven ofendiéndonos uno al otro, no hay paz, hermano. Y aquí Efesios dice, hay que guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Porque cuando no hay tolerancia o paciencia, hermano, en la familia hay división, hay separación, hay ruptura, no tan solamente física, espiritual también. Y terminamos todos viviendo bajo el mismo techo, dispersos. Y los hijos no salen del cuarto y están todo el día metidos en el cuarto. El celular es más importante, los amigos son más importantes. Amo más a mi amigo que a mi mamá. Confío más en mi amiga que en mi mamá. Mi amiga sabe mis cosas primero que mi mamá. Hello, algo está pasando en la comunicación de la familia. Alguien no se está entendiendo. La integridad. Es importante que cuando decidamos hablar, haya en nosotros la compasión, el amor y la tolerancia. Que nuestra intención
sea realmente arreglar la situación. No se trata de imponerse, no se trata de herir, no se trata de demostrar quién es el más fuerte, no se trata de demostrar quién es la máxima autoridad dentro del hogar. Se trata de entre todos conseguir la solución más adecuada. Fíjese lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 18. Dice Primera de Juan 3, 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Usted sabe que cuando usted verbalmente, porque dijimos al principio que a veces esta hace más daño que esta o que esta. Y nos está diciendo Juan, oye, si tú amas a tu pareja, no se lo diga, demuéstralo con hechos y con hechos de verdad. No todo el que se sonríe conmigo, yo le caigo bien. No todo el que me da pan se preocupa por mi hambruna. Tenemos que demostrar con hechos que en mi hogar reina la paz de verdad. Reina el amor de verdad. Porque, hermano, la realidad es que aquí de entre estas cuatro paredes, pero cuando salimos de estas cuatro paredes, hasta los hijos nos temen. Mire, hermano, no, yo lo voy a hacer honesta. Yo vengo de una familia disfuncional. Mi hermana está ahí, ella no me va a dejar mentir. Yo vengo de una familia completamente disfuncional. Y yo amaba la escuela. Los viernes yo lloraba. Yo no quería ir para mi casa. Yo detestaba los fines de semana. Si a mí me hubiesen dejado los 7 días en la escuela, hubiese sido la niñez más feliz de mi vida. Pero lamentablemente no fue así, es de lunes a viernes. Y después 2 meses de vacaciones. Usted no sabe, hermano. Yo era capaz de cualquier cosa por no estar en mi casa. ¿Por qué? Porque en mi casa era de desayuno, pelea. De almuerzo, pelea. De comida, pelea. ¿Y usted sabe cuáles eran los snacks? Los puños. Esos eran los snacks en la familia. Y tu hijo, hermano, cuando en la casa pasa eso, estoy totalmente segura que va a pensar igual que yo. Ay, ¿para qué voy para casa? Otra vez para casa. Estos van a llegar a la casa a pelear. Ya tú vas a ver. Y usted ve los hermanitos hablando. Tú vas a ver. Vamos a contarlo. 1, 2, 3. Y tú. Y ya empezó. Entonces, hermano, no estamos comunicándonos. Y a veces pensamos que ellos son pequeños, no saben. Sí saben, hermano. Sí saben. Tenemos que quitarnos eso de aquí. Sí saben. Dijimos que lo importante de una comunicación no es lo que digo, sino cómo lo digo y con la intención que lo digo. Y habemos personas que somos muy buenas encontrando los mensajes subliminares dentro de la conversación. Y los niños en eso, hermano, son buenos. Son buenos.
Independientemente con quién estemos conversando, independientemente qué estemos hablando, si no está sazonado con amor, sus palabras simplemente van a ser ruido. Ruido. Una conversación que proviene de un corazón limpio y sano será una conversación limpia, sana y eficaz. O sea, cumplirá su propósito. 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ponga a alguien que nunca ha tocado los drums a tocar esos drums. ¿Va a sacar melodía? Lo que va a hacer es ruido y nos va a explotar la cabeza. Así mismo es la persona que habla sin amor. En los oídos de los demás, lo único que se oye es ruido. No se oye más nada. Dañamos el oír de los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, dentro de la familia medimos quién es el jefe, quién es el que puede más, quién es el más fuerte, a quién verdaderamente hay que obedecer. Y eso hace daño. Si tu forma de hablar no está sazonada con amor, los que te oyen solamente van a escuchar palabras vanas. Tus gritos es lo que van a escuchar y tu frustración, mas no el verdadero mensaje que quizás tú querías enviar. La realidad es que sazonamos nuestro hablar con coraje, frustración, impotencia, imponencia e irrazonabilidad, con individualismo. Tenemos que aprender que la comunicación dentro de la familia determina la manera en que los niños van a aprender a comunicarse con otros, en que sus hijos van a aprender a controlar sus emociones. Si mamá y papá explotan como petardo en 4 de julio por cualquier cosa, ¿qué usted espera de sus hijos? Eso es lo que aprendieron. A no aguantar a nadie. A dar respuestas de mala crianza, irrespetuosa. Porque ¿de quién lo aprendieron? De mami y papi. Los problemas en la comunicación familiar comienzan por algunos factores que utilizamos los padres. Falta de tiempo, poca paciencia, demasiado autoritario. Es un papá que se pasa juzgando, no sabe escuchar, solamente se impone. Y la falta de hablar, claro. Y bíblicamente hay unos principios con relación a la comunicación que nosotros, los que somos llamados iglesia, cuerpo de Cristo, los hemos pasado por alto. Y voy en el último minuto que me queda de clase a decir el primero. Y el primer principio bíblico se encuentra en Mateo capítulo 12, verso 34. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en el mío? Según lo que haya aquí, en este corazón, aquí va a salir. Por más que usted no quiera, lo que usted tenga aquí va a salir por aquí. Y todo esto lo va a confirmar. Si es ira, usted va a herir. Si es odio, usted romperá la autoestima de alguien. Si es amargura, ciertamente usted va a dañar.
Y solo dejará claro a los seres que le aman, aquellos que tú has constituido tu familia, que ellos no te importan, que a ti no te preocupan ellos, que no te importan sus sentimientos ni sus emociones. Ese es el mensaje que usted le está enviando a su pareja y a sus hijos. Cuando usted habla según lo que tiene aquí. Si lo que está aquí, hermano, es dolor, es coraje, es ira, es odio, todo su cuerpo por dentro y por fuera, lo que haga va a ser para dañar y no para edificar. Haciéndose usted responsable de lo que va a ser el futuro de su familia. Lo vamos a dejar hasta aquí. Lo seguiremos el domingo que viene. Y si nos da tiempo el domingo que viene, vamos a hablar de la disciplina dentro del hogar. ¿Ok? Dios les bendiga, gracias por haber llegado. Y estamos hablando de la comunicación familiar. La persona que está a cargo de las ofrendas, por favor, pase aquí al frente.